Trying to find your happiness this winter? Let Fiji Airways fly you there direct. Whether you're sunbathing or snorkeling, dining or dreaming, you'll experience legendary Fijian hospitality. Expect the warmest of welcomes in this Pacific paradise. Unplug, unwind, and relax in your happy place. Fiji. Get great deals on direct flights to happiness at FijiAirways.com. That's FijiAirways.com. You deserve this. Go from here to happiness. Flying direct with Fiji Airways. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. 1.7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. El día de hoy quiero agradecer la participación del World Compliance Association como parte de los organizadores y el tema de hoy, muy relevante en un año electoral en el que estamos. Se dice que es una de las elecciones más grandes de los últimos años. Según el INE, 300 diputados por principio de mayoría relativa, 200 diputaciones por representación proporcional, 15 gubernaturas, 16 alcaldías, por mencionar algunos. Por eso, el trueque del día de hoy es prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante el proceso electoral, para que nos acompañe el doctor Santiago Nieto Castillo. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. No sé si ya nos escucha. Me dicen que está en una llamada. Ahorita nos atiende, pero quiero aprovechar para que Octavio nos dé el dato peque del trueque. Pues el dato peque del trueque de hoy. Y hoy vamos a platicar un poco de los conceptos de la debida diligencia. Estos conceptos, fíjense que se introdujeron o se establece que se introdujeron por primera vez en la Ley de Valores estadounidense de 1933, que obligaba a los operadores y agencias de valores a divulgar la información relevante sobre los valores que vendían para proteger a los compradores. Este concepto, ¿no?, en términos generales de debida diligencia, tiene el propósito, entre muchos más, de prevenir el lavado de activos y suele atribuirse a los esfuerzos de dos organizaciones internacionales. Una, que es el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, y el otro es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que yo creo que muchos hemos escuchado, que es el GAFI. Ya vi que el doctor Vargas Menchaca dice que sí lo ha escuchado. Bueno, pues el GAFI. Pero bueno, los elementos del debido control o debida diligencia no es un término simple, sino que se encuentran integrados por diversos conceptos, los cuales se describen y relacionan. Les voy a dar mi relación de la siguiente manera. 1, los modelos de prevención y de gestión. 2, los sistemas de gestión de evaluación de riesgo. 3, las autorregulaciones de la empresa, lo que es el soft law. 4, la independencia de la función del cumplimiento, es decir, que los directores del corporativo pretendan implementar un oficial de cumplimiento que tenga total independencia. 5, los procesos de información, generaciones de evidencias, canales de denuncias. Y por supuesto, sumamente importante, la supervisión y evaluación periódica del sistema que implementamos. Fíjense bien, en México existen diversos antecedentes de atenuantes en sanciones cuando se demuestra que la persona jurídica, es decir, la corporación, incorporó los elementos de la debida diligencia o debido control en sus mecanismos internos corporativos de desarrollo de procedimientos, todos esos elementos que les daba. Y les voy a dar un ejemplo de cómo la ley ha venido reconociéndolos. Desde el 2013, recuerdo que el doctor Vargas Menchaca y Mónica Ortega me apoyaron para hacer una presentación al Congreso, al Grupo Parlamentario de Morena y también al Senado, donde planteábamos esto para efectos de atenuar algunas de las condiciones que se establecían en la reforma fiscal. Aquí voy a que estos antecedentes no son de ayer. En el 2013, fíjense que la Ley Federal de Responsabilidad, en su artículo 20, establecía la reducción de sanciones en materia ambiental cuando se hubieran contado con
un órgano de control interno dedicado a verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones de esta persona moral. Y después hay otro antecedente, Rogelio. En el 2016, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 25, contempló la valoración de los requisitos de la política de integridad para la determinación de la responsabilidad administrativa de las personas morales. También tenemos otro antecedente que seguramente el doctor Nieto nos lo va a comentar, que nos remonta al 2016 también, que en el mismo año el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 421 y 422 y el Código Penal Federal en su artículo 11 bis señala que las personas jurídicas, al observar los elementos del debido control o debida diligencia en sus actividades, podrán obtener una excluyente o atenuante de las consecuencias jurídicas en el ámbito penal. Recordemos que las consecuencias pueden llevar hasta la disolución de la persona moral. Y de aquí nos podemos seguir al 2018, a nosotros que somos los aduaneros, que nos encanta. Pues en el 2018 hay una reforma en la cual se establece la figura de la agencia aduanal y se determina por ley que deberá de cumplir con ciertos elementos del debido control o de debida diligencia, es decir, incorporar mejores prácticas y establecer requisitos obligatorios en cuanto a su constitución, en cuanto a la arquitectura, en cuanto al gobierno corporativo, con la intención fundamental de prevenir cualquier ilícito. Obviamente, la plática del día de hoy pues toma especial relevancia por la situación en la que nos encontramos y porque, bueno, deriva de una guía que bien nos decía David Morales, que ya había escuchado al doctor Santiago Nieto. David es parte de nuestro equipo, decía que ya lo había escuchado hace un par de años con este tema, pero obviamente aquí ya pues muy revolucionado, que es la guía de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el proceso electoral. Pues Daniela, te regreso la voz y aquí estamos atentos para pues esta interesantísima charla que de verdad he de comentar, Daniela, que se está transmitiendo por redes de TLC Magazine México, TLC Asociados, Trade and Law College, y esta reunión será grabada y retransmitida a través de las redes sociales de Concanaco Servitur, a quienes les agradecemos siempre estar pendientes de capacitar al sector terciario, e incluso algunos de los miembros de la Junta Directiva de World Compliance Association y de Concanaco Servitur se incorporarán como panelistas al final para hacer algunas preguntas que han venido recopilando de dudas que tiene el sector terciario, el de comercios, el de servicios, el de turismo, y los especialistas que estamos implementando mejores prácticas con la intención de mejorar la competitividad de México y de cumplir. Se trata de cumplir. Adelante, Daniela. Muchas gracias, Octavio. Y bueno, pues no sé si ahora sí nos acompaña el doctor Santiago Nieto Castillo. Pues ya está conectado, nos dice Sharon. Hola Sharon, está sudando la gota fría, que está terminando una pequeña llamada. Ya vemos que está conectado, obviamente pues por las responsabilidades que ejerce y que tiene, pues obviamente pues sabemos que está atendiendo una llamada de primer nivel y bueno, pues hay ciertas cuestiones que las tiene que atender, pero quisiera, si me permites, en lo que el doctor Santiago Nieto se incorpora, pues también dar otra información y bueno, saludar ya. Ya está el doctor, ya vemos aquí al doctor. Adelante, doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Adelante, Daniela. Doctor, bienvenido, buenas tardes a hacer un trueque con nosotros. Es un honor tenerlo el día de hoy para que nos acompañe con esta interesante charla. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Doctor, si me permite, voy a leer rápidamente su semblanza. El doctor Santiago Nieto Castillo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, nivel 2, autor de varias obras. Fue designado como el Senado de la República como magistrado electoral regional de 2008 a 2013 y como fiscal para la atención de delitos electorales de 2015 a 2017. Actualmente es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ratificado por la Cámara de Diputados de 2018 a la fecha. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Creo que tengo una presentación, no sé si me pueden permitir compartir la pantalla. Sí, doctor, ya le están compartiendo la pantalla y bueno, le puedo comentar que se está transmitiendo la presentación que usted nos va a dar y al final, como va a haber algunas preguntas
que me parecen muy interesantes y a lo mejor algunas reflexiones. Tenemos dentro de los panelistas e incluso al doctor Máximo Carvajal, que también querrá hacer alguna reflexión con usted. Y adelante, doctor, estamos para escucharlo. Y gracias por darnos la oportunidad de saber de esta guía. Muchas gracias a Daniela Martínez, a Octavio de la Torre, y muy honrado porque el doctor Máximo Carvajal Contreras se encuentre aquí presente, aunque sea ya por esta vía del Zoom. Bueno, la idea es que primero hay que reconocer que si México tiene muchas virtudes y aciertos y diseños institucionales exitosos. Yo creo que uno de esos diseños institucionales exitosos es el electoral. Al final del día, la idea es que platiquemos hoy sobre la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el ámbito del proceso electoral, y por ello creo que es importante partir de esa premisa. Creo que los resultados de 2018 se pueden explicar por tres motivos desde mi punto de vista. El primero es un motivo político, que se trata de el carisma y digamos, la fortaleza del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en su proceso electoral, que tuvo menor número de votación, tuvo el 32% de la votación, que es algo que hoy en día partidos históricos de México lo quisieran. Segundo, el tema también sociológico, psicológico, el hartazgo de la sociedad mexicana, sobre todo en temas vinculados con la corrupción. Creo que ese hartazgo sobre temas como Odebrecht, como la estafa maestra, como la Casa Blanca, fueron fundamentales para tener el resultado electoral de 2018. Por supuesto, hay que revisar qué va a suceder después de 2021, pero creo que es importante pensar en esta digamos, historia del presente para entender cuál fue la realidad que nos trajo hasta aquí. Y el tercer elemento, desde mi punto de vista, es un elemento jurídico, estrictamente jurídico. Y ese elemento jurídico es, evidentemente, el sistema electoral mexicano. Es un sistema de diseño constitucional, legal, aunque lo califiquen de barroco, de churrigueresco, de extremadamente complejo. La verdad es que es un sistema que funciona. Tiene defectos, sí, por supuesto, hay que mejorar cosas, sí, por supuesto. Hay cosas que son demasiado bigarradas, sí, por supuesto. Sin embargo, yo creo que tenemos un proceso electoral que funciona y que da resultados. En México los votos se cuentan y se cuentan bien. Tenemos tribunales electorales que resuelven controversias y que terminan de alguna forma protegiendo los derechos políticos electorales, y por supuesto hay instituciones que se encargan de prevenir por un lado y por otro lado combatir los delitos electorales, porque es además un sistema diferente al resto de las procuradurías, porque las fiscalías electorales tienen esta doble función de prevención por un lado, pero también por otro lado de procuración de justicia propiamente dicha. Bueno, vamos, esto es un lugar común, ya lo han dicho las autoridades electorales hasta el cansancio, no me voy a detener en esto, de que estamos viviendo en este momento una etapa de intercampañas. Vamos a empezar las campañas electorales, por lo menos a nivel federal, el 4 de abril. Ya hay campañas electorales locales en curso y que, como lo han dicho las autoridades electorales, estamos viviendo el proceso electoral pues, más complejo de la historia moderna, por un lado, y por otro lado, el más grande en términos cuantitativos también de la historia contemporánea de México, ¿no? Las 15 elecciones son un tema fundamental, las 15 elecciones de gobernador, pero por supuesto la renovación de la Cámara de Diputados es un hecho realmente trascendente. Cuando vino este proceso, este tiempo histórico que denominamos la transición democrática, vivimos un proceso de desmantelamiento de un sistema de partido hegemónico, un sistema de partidos plural, y eso fue, digamos, la característica del 97 al 2018. A partir del 2018 tenemos un sistema de un partido mayoritario, y pensando un poco en la teoría de Sartori hablaba de que había un partido hegemónico cuando había elecciones no competitivas. Lo cierto es que hay elecciones competitivas en México, y cuando había un partido, digamos, dominante en los términos electorales, Sartori le daba la categoría, en elecciones competitivas, le daba la categoría de partido predominante, que creo que es lo que tenemos en este momento en México. Las elecciones en México son competitivas, las instituciones electorales funcionan, y es algo muy sencillo. Podemos hacer, tenemos muy claro quién va a ganar algunas gobernaturas, yo creo que sí, pero si nos vamos a algunos estados también de la República,
pues realmente pues, las elecciones van a ser competitivas y no sabemos quién va a ganar al final del día la gubernatura de una entidad federativa o una diputación federal. Por tanto, realmente es importante pues, valorar eso, ¿no? La fortaleza de nuestro sistema electoral. Ahora, en este contexto, hemos estado construyendo distintas fases. Y una de esas primeras fases para tener un sistema electoral que sea mejor tiene que ver con la discusión sobre qué tiene que hacer o qué tienen que hacer las distintas áreas del Estado para poder apoyar un sistema electoral sólido, como ya lo he mencionado. 1, 2, un sistema electoral en donde la función constitucional de organizar las elecciones le corresponde a un órgano constitucional de carácter autónomo, el Instituto Nacional Electoral, apoyado o coordinando a una serie de institutos electorales locales, mal llamados OPLES desde la reforma del año 2014, pero que forman parte de un sistema electoral en conjunto. Yo creo que esta parte es una parte fundamental. Sí, la organización de las elecciones le compete a un órgano autónomo, sin embargo, hay distintos elementos o distintos problemas que van más allá de lo electoral. Piensen ustedes un poco en Pippa Norris, ¿no? Pippa Norris, cuando establece su categoría de los principios para la integridad electoral, señala varios problemas como la neutralidad del ámbito gubernamental, los temas de la violencia, de la delincuencia organizada, de los medios de comunicación, y son problemas que muchas veces van más allá de lo electoral. Por tanto, yo creo que la fortaleza, la prevención de la comisión de conductas ilícitas o incluso la operación del propio sistema electoral va algo más allá de las propias autoridades electorales. Claro, todas dentro del ejercicio de sus funciones y todas respetando, digamos, evidentemente la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Creo que es muy importante para todas y para todos valorar la fortaleza del INE, por un lado, y por otro lado, señalar que estamos presentes en un proceso donde hay ciertas cuestiones que creo que es importante que escapen a lo electoral, pero que las autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de otros órganos autónomos, no sean omisas de cumplir con esta función de garantes de ciertos principios en los procesos electorales. El presidente López Obrador ha mandado una carta a los gobernadores y por lo menos 31, hasta donde entiendo, de los titulares de las entidades federativas han dado una respuesta positiva a la misiva para efecto de 32, perdón, me corrigen, para efecto de que no se involucre en los procesos electorales, lo cual implica un elemento importante que es la neutralidad, porque además hay que decirlo, hay muchas sanciones en el ámbito de servidores públicos que van más allá de lo que las autoridades electorales pueden sancionar. Es necesario que lo sancionen la Secretaría de Función Pública, las secretarías de la Función Pública, Contralorías locales, o que en todo caso las fiscalías electorales o anticorrupción locales apliquen las sanciones, y eso evidentemente se encuentra por fuera de la competencia de las autoridades electorales. ¿Qué hemos hecho? Primero, el INE, ya que la consejera Carla Humphrey fue la primera en proponerlo con base en los temas relacionados con la violencia política en contra de las mujeres, de generar un anexo a los convenios de colaboración que la ley obliga a tener entre el INE y la UIF para efecto de dar información para sancionar a las personas responsables de actos de violencia política en contra de las mujeres. Podría preguntarse cualquier persona, ¿qué tiene que ver la UIF con esto? Es algo muy sencillo. Es la facultad para imponer sanciones, para individualizar la sanción en temas de violencia política en contra de las mujeres, le corresponde al INE en una primera instancia, al momento de integrar el procedimiento especial sancionador y, por supuesto, a la sala regional especializada al momento de imponer una sanción. Con independencia de lo que sucede en el ámbito de la violencia política denunciada en el ámbito penal electoral ante la FEPADE o las fiscalías electorales locales. Pero si queremos, como vemos, tanto el tipo penal como la responsabilidad administrativa parte de la premisa de imponer sanciones de corte económico, la mejor forma para conocer las capacidades económicas del infractor es precisamente la unidad de inteligencia financiera. El SAT es importante, sí, por supuesto, para efecto de conocer sus declaraciones fiscales, pero sobre todo el tema financiero, es decir, cómo gastan. Eso es una parte fundamental. Por tanto, que esa información esté a la mano del INE, esté a la mano de la sala regional especializada,
será relevante para impactar este tipo de conductas. A partir de ahí, la consejera Humphrey se lo propuso al consejero Lorenzo Córdoba. Hubo un acuerdo por parte de la UIF y el Instituto Nacional Electoral y se terminaron firmando 2 anexos técnicos, uno sobre violencia política, en general sobre el procedimiento especial sancionador, y otro vinculado con el modelo de riesgo y con la idea de poder compartir información para revisar el padrón de proveedores del INE y por otra parte a los candidatos y candidatas a los cargos de elección popular y evitar sobre todo que la delincuencia organizada pueda meterse en los procesos electorales. No es hace mucho tiempo en términos históricos cuando un candidato, Lallín, en Nayarit se regalaba refrigeradores y vehículos. No es hace mucho tiempo en términos históricos cuando un candidato en Piedras Negras, Coahuila, independiente por cierto, decía que iba, si era presidente municipal, iba a legalizar las peleas de perros y las peleas de gallos y iba a hacer fiestas públicas, etcétera. Actividades, muchas de ellas vinculadas con la delincuencia organizada. No era casualidad que el primo o el hermano de este candidato a presidente municipal estuviera internado en un centro de rehabilitación por delincuencia organizada. Por tanto, el tema no es menor, el tema es de absoluta honestidad intelectual, primero, y segundo, de generar una revisión autocrítica de cuáles son los problemas y los defectos que existen en el ámbito de lo electoral y también del ámbito de responsabilidad de servidores públicos. En ese sentido, después de los 2 anexos con el INE, lo que se generó fue una idea de poder generar ciertos documentos que sirvieran de base para que el sistema financiero y los sujetos obligados por actividades vulnerables pudieran otorgar información o proporcionar información a la UIF para que la UIF y el SAT se lo hicieran del conocimiento y la CNBV en su momento a las autoridades electorales. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Por tanto, lo que hicimos fue la publicación de 2 guías. Una guía para el sistema financiero, para las entidades financieras, desde la banca múltiple, la banca comercial, hasta SOFIPOS, SOFOMES, casas de cambio, centros cambiarios, etcétera. Y por otro lado, los sujetos obligados por actividades vulnerables, que van desde notarios, corredores públicos, comercio exterior, activos virtuales, hasta temas relacionados con donaciones, mutuo, crédito, desarrolladores inmobiliarios y otras cosas. Ustedes podrán decir, y con justa razón, de que hay ciertas actividades que pueden escapar a lo electoral. Sin embargo, en el tema de sujetos obligados por actividades vulnerables, yo por lo menos llamaría la atención en donaciones, llamaría la atención sobre todo a organizaciones sin fines de lucro, llamaría la atención en el tema de criptomonedas, es decir, que la venta de activos virtuales pudiera generar un modelo para poder materializar recursos en el país que sirvieran a las campañas electorales y que no estuvieran, digamos, vinculados con el sistema financiero. Hoy en día ni siquiera tenemos una actividad de supervisión por parte de la CNBV, sino que el SAT es la instancia encargada de hacer la supervisión de las actividades vulnerables en el tema específico de las criptomonedas, en términos de la recomendación 15 de Gafi y por supuesto el artículo 17 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Pero a lo que voy en esta parte en particular es que sea en el sistema financiero o en el sistema no financiero, sea con recursos que pueden llegar a las campañas electorales vía transferencias o recurrir a empresas fachada para sacar recursos del sistema financiero, o sea, en la compra de tarjetas prepagadas o de tarjetas de servicio para poder adquirir enseres o bienes para las campañas electorales, debemos reconocer que existe un riesgo de lavado de dinero. María Amparo Casar, Luis Carlos Ugalde han planteado que hay 10 veces más recursos en las campañas del tope de gastos de campaña. Yo no voy a afirmar eso, solamente estoy señalando lo que estos autores mencionan,
Pero lo que sí puedo señalar es que el Banco de México ha reconocido que hay 6% más flujo de efectivo en un proceso electoral, en una campaña electoral, que cuando no tenemos campaña electoral en la misma entidad federativa. Por tanto, yo creo que estos son los parámetros de los cuales hay que partir para poder empezar a tener un diagnóstico claro de cómo perfeccionar en este punto en específico las operaciones con recursos de procedencia ilícita, una campaña electoral. El SAT, la CNBV, la UIF hemos trabajado estas guías, se han dirigido tanto al sistema financiero como a los sujetos que realizan actividades vulnerables y hemos estado planteando mecanismos para que informen tanto la CNBV tanto el sistema financiero como el sistema no financiero a la UIF este tipo de actividades. Las guías que tienen un poco de razonamiento por qué una guía en materia electoral, por qué son y cómo se desarrollan los procesos electorales, es decir, tiene una parte específicamente electoral y tiene otra parte sobre el lavado de dinero. Es muy importante esta parte porque tiene que ver con que el lavado de dinero está vinculado con un delito precedente. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los delitos que pueden ser precedentes en materia de las elecciones? Bueno, el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales establece un tipo penal con 3 modalidades, por lo menos: dinero proveniente de delincuencia organizada, dinero proveniente de financiamiento ilegal, no necesariamente de delincuencia organizada, sino ilegal, por ejemplo, que se rompan los extremos de la ley, que vengan recursos de la Federación de Estados, municipios, ministros de culto, extranjeros, etcétera. Y tenemos un tercer elemento que tiene que ver con el rebase del tope de las aportaciones a cada campaña electoral. Todo esto se describe dentro de las guías, se reescriben los límites de qué puede hacer o no una persona y sobre todo cuáles pueden ser los estándares, las alertas, las señales de alerta que tiene una determinada institución financiera, un notario, un corredor público, un desarrollador inmobiliario para evitar que se introduzca dinero ilícito en el sistema financiero. ¿Cuál es el marco jurídico? Pues básicamente las convenciones de Viena, Palermo y Mérida, es decir, todas las convenciones que establecen la generación de la Unidad de Inteligencia Financiera, las 40 recomendaciones de Gafi, que forman parte de esto que hemos denominado en términos generales el soft law, y dentro de ello, importante es la recomendación 15 que habla sobre activos virtuales, la recomendación 23 sobre sujetos obligados por actividades vulnerables, y bueno, yo incluso metería aquí en discusión la 4 y la 38 sobre el congelamiento de cuentas, que creo que son temas relevantes. Y una fundamental, la primera, el enfoque basado en riesgos. Cada una de las actividades vulnerables debe hacer un enfoque basado en riesgos y ello nos lleva a esto, a tener claridad de cómo se puede lavar dinero en una campaña electoral. La guía lo que nos dice es esto y es muy importante que los abogados, las abogadas, los contadores, las contadoras, como servidores o como servicios profesionales puedan tener conocimiento de esta parte. Por supuesto está la legislación en materia electoral, los convenios de colaboración, pero sobre todo la parte más importante es poder que los sujetos obligados generen una mecánica para poder identificar, tener un enfoque basado en riesgo, capacitar a sus colaboradores y sobre todo poder identificar actos que puedan ser violatorios al sistema electoral. ¿Qué pasa cuando una persona políticamente expuesta rompe su perfil transaccional y empieza a autorizar, por ejemplo, que un grupo, 6 personas que no tienen nada en común, sino ser miembros del PRI, puedan acudir a una sucursal en La Viga, si la memoria no me falla, y sacar dinero que había depositado un sindicato petrolero en las elecciones del año 2000. Una persona políticamente expuesta, no voy a decir nombres, pero se apellida de Champs, que rompa con su perfil transaccional pueda generar un tipo de operación que antes no hacía. Esto tiene que ser detectado por los sujetos obligados por la ley. Las empresas con indicadores fantasma o factureras. La operación Zafiro, o incluso parte de amigos de Fox, o incluso Odebrecht, funciona a partir de empresas, la estafa maestra, funciona a partir de empresas fantasma, es decir, la constitución de empresas que no tienen un rasgo característico de operación, que actúan muchas veces
con pocas operaciones financieras y después desaparecen, o que su domicilio fiscal se encuentra en un lugar abandonado, o que simple y sencillamente los accionistas no corresponden con el perfil transaccional de un cliente que recibe $1,000,000 en una transferencia en Panamá que viene de Odebrecht, ¿no? Y por eso pongo a Odebrecht como un ejemplo. Las empresas con indicadores de empresas fantasma son una categoría que te hay que identificar. Y esto es básicamente la operación Zafiro. Nosotros no podríamos identificar la operación Zafiro si no hubiera habido empresas fantasma que sacaban el dinero del gobierno federal o del gobierno de las entidades federativas para distribuirlos en 2016 a las campañas, 2015 a las campañas electorales. Un gran número de disposiciones en efectivo, personas físicas que actúan como jóvenes, que actúan como representantes legales. Nadie tiene nada contra la juventud, ¿no? Pero el punto central es, si un joven de 19, 20 años tiene de repente recursos, 20 millones en sus cuentas, y lo saca al día siguiente, pues resulta por lo menos extraño. Estoy dando, digamos, un ejemplo. 8 millones, 7 millones, 6 millones en una cuenta de un joven de 18, 19, 20 años llama poderosamente la atención. Ahora, hay un tema fundamental. Cuando empiezan a participar en elecciones personas que no forman parte del padrón de proveedores del INE, y se me ocurre que una artista conocida en la época empieza a poner tweets a favor de un partido ecologista, ¿no? Perdón, me equivoqué, no iba a decir nombres, pero de un partido en unas elecciones, sucedió en 2015, y no forman parte del padrón de proveedores del INE. Eso ya es un indicador. Eso es algo que hay que ver y que es muy importante, que hemos estado trabajando con el INE para que sepan esta variable, que es cuánto tiempo tienen de constituir las empresas que se encuentran como parte de su padrón de proveedores. Ahí yo creo que hay un enorme compromiso por integrantes de la Comisión de Fiscalización de no dejar que estas empresas fachada o de reciente constitución se conviertan en un mecanismo, ¿no? Para efecto de poder meter dinero ilícito al proceso electoral. ¿Qué pasa cuando sindicatos reciben dinero de empresas fantasma y lo distribuyen por tarjetas nominales? Cuando hay transferencias de empresas gubernamentales con indicadores de posible empresa fachada a estados con campañas electorales, o sencillamente peculado electoral. Cuando empezamos a ver que los gobiernos de los estados empiezan a pagar de manera sistemática recursos a una campaña electoral, o de repente que los gobiernos de los estados empiezan a transferir recursos a empresas que están constituidas en estados donde tienen elecciones. No estoy hablando de Tamaulipas, pero bueno, se me ocurre un ejemplo que pudiera ser tomado en consideración, digo, por aquello de las cuestiones que se encuentran en este momento de moda. Pero yo lo que les plantearía sería, perdónenme, yo soy políticamente incorrecto y además yo creo que las cosas se tienen que decir de frente, todo, tanto en las cosas que uno aplaude como en las cosas que uno rechaza. Pero bueno, ¿qué vería yo como temas centrales? Todos estos casos, estas irregularidades electorales detectadas a lo largo de la historia, Pemex Gate, amigos de Fox, Monex, la Operación Zafiro, empresas, no sé, la compra de tarjetas Soriana, etcétera, todo se traduce en la guía en alertas para que el sistema financiero, los sujetos regulados por actividades vulnerables puedan empezar a mandar señales a la unidad de inteligencia financiera respecto a que algo funciona o no funciona de forma adecuada. Yo creo que no solamente hay que hablar del delito predicado, el delito precedente, que es el delito electoral, sino también de las faltas administrativas electorales. Hay que entender que en el caso mexicano, México construyó una gran parte de su jurisprudencia electoral a partir de la participación de los órganos electorales, digamos, ordinarios, no del penal electoral, y de la justicia electoral, digamos, ordinaria, no la justicia penal electoral. Por tanto, todos estos elementos es importante que los sujetos obligados por actividades vulnerables los conozcan, el sistema financiero los conozca. ¿Qué pasa cuando se adquieren bienes o servicios por una persona cuando está identificado que no es el beneficiario final? Gran Bretaña ha hecho un gran trabajo y México ha encabezado este mecanismo a partir del trabajo con la Secretaría de la Función Pública, de Economía e Inteligencia Financiera, con la Secretaría de Economía para poder identificar a los beneficiarios finales. ¿Qué pasa cuando hay contratación de traslado de valores? Yo recuerdo un caso en el estado de Chihuahua en 2016 donde se
quitaban los recursos, los salarios a los trabajadores, se iban a una cuenta concentradora, de ahí se pagaba un cheque a una empresa trasladadora de valores que sacaba el dinero en efectivo y lo iba a entregar a las oficinas locales del PRI contra un recibo. Entonces, este tipo de contrataciones de valores en efectivo, ojo, eso es algo que hay que tener visualizado. Incongruencias en las declaraciones, juegos de apuestas o sorteos, cuando las personas son precandidatas, candidatas. De repente que alguien gane 3, 4, 5, 7 millones en un casino, es algo que nos tiene que llamar poderosamente la atención. Y muchas veces ocurre con personas políticamente expuestas y muchas veces ocurre inclusive con candidatos. Bueno, también con familiares de narcotraficantes ha ocurrido. Y por eso es precisamente lo que nosotros tenemos que estar viendo, es generar un mecanismo que nos permita identificar este tipo de operaciones. Entonces, el punto que yo quería tratar con ustedes tenía que ver con la generación de estos mecanismos, de estas guías, que en este momento tiene el sistema financiero, que tienen los sujetos obligados por actividades vulnerables, que van más allá de 90,000 personas, para efecto de poder señalar y poder informar a la UIF y, por supuesto, a partir de ahí la CNBV y el SAT pueden tener información respecto a cuando se contrate a personas, empresas contratadas por partidos políticos y candidatos, candidatas sin objeto social definido, cuando hay donaciones, cuando hay transacciones con personas que se encuentran en el SAT como EFOS o como EDOS, y en general un tema que es fundamental. Sabemos en el ámbito electoral cuánto cuesta un litigio electoral, ya las cantidades del, digamos, litigio en materia electoral han subido. Y la pregunta es por qué muchos de los partidos no reportan este tipo de gastos. Al final del día no creo que sea un gasto que asuman los candidatos, las candidatas, sino creo que es un tema que tenemos que estar visibilizando qué es lo que sucede y sobre todo que no haya relación con funcionarios electorales. Ahora, ¿quiénes son los clientes usuarios de riesgo? Esto es informado al sistema financiero, sistema no financiero, precandidatos, candidatas, dirigentes partidistas, militantes, personas servidoras públicas, personas políticamente expuestas, personas dirigentes sindicales, las personas que están relacionadas con el ejercicio de los recursos de los partidos políticos, inclusive en la etapa de liquidación, y evidentemente el círculo cercano de cada uno de estos sujetos, de estas personas que son susceptibles o clientes o usuarios de riesgo. ¿Qué se tiene que visibilizar? Pues la transacción que tienen con las distintas cuentas, las personas vinculadas a un determinado sector, las titularidades de las cuentas cuando estamos hablando del sistema financiero, pero por supuesto cuando estamos hablando del sistema no financiero, cualquier tipo de operación o de adquisición de bienes o servicios relacionados con los sujetos obligados por actividades vulnerables. Se ha recomendado mucho que se utilicen las mejores prácticas aplicables a los reportes de operaciones inusuales, los reportes de 24 horas, la lista de personas bloqueadas vinculada con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, algo que ha tenido un gran debate a nivel constitucional en nuestro país, pero que forma parte de una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. La lista de personas políticamente expuestas, con la que cuenta la UIF, que está a disposición de todos los sujetos obligados por la ley en el portal antilevado que el SAT y la UIF tenemos, la lista de jurisdicciones de riesgo cuando vienen recursos de países con jurisdicción de riesgo, o las listas de OFAC en materia de la aplicación de la ley Magensky o la ley Kipling por violación a normas en materia de narcotráfico, en materia de corrupción. Por supuesto, las listas de ONU en materia de terroristas, que afortunadamente en México nunca han hecho match con nuestro sistema financiero. ¿Qué viene? ¿Qué tienen que hacer los sujetos obligados? Una evaluación basada en riesgos de su organización con este enfoque electoral, la implementación del enfoque basado en riesgos, la capacitación, la imposición de metas de negocio que sean realistas y que respeten la ley. Entonces, si una persona va a un trasladador de valores, se da cuenta que le están pidiendo trasladar dinero en efectivo pues para efecto de financiar una campaña electoral, pues tiene que hacerlo, dar el aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera y que el SAT tiene que estar sujeto a un proceso de verificación. Por tanto, el imponerle una meta de negocio que sea ilegal o irreal a un trabajador, pues me parece que evidentemente está rompiendo con este esquema y este enfoque de tener elecciones que sean limpias, democráticas, equitativas.
Se han pedido que haya presentación de reportes y de avisos, reportes en el sistema financiero, avisos en el sistema no financiero, con la frase elecciones 2021 para poder identificar fácilmente por parte del sistema. La idea es que el sistema financiero pues, tiene la obligación de reportar a los 60 días, salvo que se trate de una operación inusual de 24 horas que obligue a que al tener conocimiento de indicios claros de lavado de dinero, manden el aviso de 24 horas. La idea es que se establezca desde, en realidad hay un error en la lámina, desde el 1 de marzo está planteado esto, hasta que concluya el proceso electoral, pero evidentemente ahí está marcado la etapa de la campaña electoral, de la jornada electoral, la etapa de resultados y declaración de validez de la elección a nivel federal, que termine el 23 de agosto. A partir de ahí se calificará el Tribunal de Elección, vendrá la integración de la próxima Cámara de Diputados, pero cada uno de los procesos electorales seguirá su propia lógica hasta que el Tribunal Electoral en última instancia haya calificado la última elección. Conforme vaya calificando el Tribunal las elecciones, irán acabando los procesos electorales. Yo lo dejaría aquí por mi parte. Yo lo que quisiera comentar es que la responsabilidad de los procesos electorales es una responsabilidad de todo, ha costado de todas y de todos, ha costado mucho integrar el sistema electoral que tenemos, ha costado también mucho integrar el sistema anti-lavado de dinero que tenemos, y lo importante sobre todo es evitar en este caso que, sobre todo en el ámbito de las gobernaturas, exista gente que se aproveche del ejercicio de su cargo para efecto de poder buscar violar un principio fundamental, que es la equidad en las elecciones, la imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos, que forma parte de nuestro andamiaje constitucional en términos del 134 de nuestro Código Supremo. Yo lo quisiera, Octavio, Daniela, si ustedes están de acuerdo, dejarlo aquí, y bueno, estoy a su consideración por cualquier discusión que se quisiera hacer. Entiendo que creo que lo que tenemos que hacer es eso, es construir el conocimiento a partir del debate, a partir de la deliberación, que es la única forma de poder llegar a un conocimiento real de las cosas. Y bueno, pues por supuesto me encuentro a sus órdenes, pero bueno, sí, fue un privilegio poder expresar estas hipótesis, estas tesis frente a ustedes. Muchísimas gracias. Si me ayudas a ponerlo, Isa, por favor. En donde TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al doctor Santiago Nieto Castillo por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante el proceso electoral el día 17 de marzo del 2021. Fue un honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got 4 simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at CISA.gov/Secure Our World.